decía que agradecer enormemente a Gerson, a todo su equipo y a la universidad por acogernos hoy y por brindarnos este espacio. Me presento, yo soy Beatriz Amorós, soy la directora del área de música de UNIR y feliz de poder estar aquí con uno de nuestros coordinadores del área. Ahora os presento. Simplemente comentar que el área de música de UNIR es un área que tiene muchos títulos oficiales, actualmente el grado en música y distintos másteres, el de pedagogía musical, el de composición, investigación, musicología, gestión en la industria musical y musicoterapia, que es del que vamos a saber un poquito más, sobre todo por la temática de lo que se va a contar hoy. Mi papel a lo largo de esta pequeña sesión va a ser estar aquí leyendo el chat, pudiendo transmitir alguna pregunta al final si hubiera dudas o cuestiones o algo que se quisiera comentar, pero sobre todo para presentaros y dar paso al ponente de hoy, que es el doctor David Gamella. Que es, como decía, el director del máster de musicoterapia de nuestro área de música desde 2019. Es doctor en Bellas Artes y formado en musicoterapia en 2004 en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina. También es director de la revista Mi Sostenido, que es la revista de investigación de musicoterapia de UNIR, y miembro fundador de la asociación H2 Sol, Música y Terapia. Además, ha dirigido numerosos proyectos de atención social y en contextos hospitalarios relacionados con la musicoterapia y nos va a contar un poquito más eso, más allá de la música, en ese otro contexto que podemos entender. Así que nada, os doy paso, os voy leyendo. Nos recuerdan que por favor con el formulario registréis vuestra asistencia y nada, al final dejaremos un momentito para las preguntas y todas las dudas que haya y hayan surgido. Las iré leyendo y contestando y dando paso a David. Sin más preámbulos, os dejo con el experto en la temática, David Gamella. Muchas gracias, Beatriz. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Gracias. bien, veo por ahí caras que Sí, dicen que sí. Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por la asistencia, por el interés, porque somos muchos los que nos hemos congregado aquí. Un saludo también a los que nos van a ver en diferido, porque estamos grabando la sesión. Y bueno, estamos recién aterrizados. Beatriz y yo acabamos de hacer un vuelo digital. Hemos llegado, tenemos un poco de jet lag por esto de haber cruzado el océano y llegar hasta vuestra tierra, ¿no? Espero que este rato que vamos a compartir sea de vuestro interés y que esto que os voy a ir contando y desarrollando a lo largo de esta hora, pues os motive y os genere pues interés, preguntas, no sé, vamos viendo. Em, Como probablemente haya alguno de vosotros que haya visto, que conozca cosas sobre musicoterapia y otros no, pues voy a partir como desde cero, ¿vale? Por asentar unas bases teóricas y ir explicando el porqué de la musicoterapia, ¿no? Todos pertenecéis a la música, todos conocéis el alcance que la música tiene, ¿no? Y vamos a partir desde ese punto. Tengo una pequeña presentación por aquí preparada, voy a compartirla. Bueno, pues hemos titulado esta ponencia musicoterapia como punto de partida, punto hacia el que partimos desde la música, queremos llegar a la musicoterapia, ¿no? ¿Qué es esto de la musicoterapia como una entidad que está un poco más allá de lo estrictamente musical? Vamos a tratar de diferenciar entre los dos elementos, entre los dos campos, y vamos a empezar por pensar, por reflexionar un poco en torno al elemento musical exclusivamente, ¿no? Todos somos conscientes, hemos tenido experiencias musicales, vivimos de la música tal vez, enseñamos música y por tanto, como seres sociales, como personas que estamos insertos en un mundo en el que la tecnología nos facilita el alcance de la música, en cualquier lugar, en cualquier situación, a través de múltiples dispositivos, hemos podido llegar a aprender esto de la música como un lenguaje comunicativo. Y
vosotros que os dedicáis, vosotras que os dedicáis a la formación musical, pues esto lo tenéis a la orden del día, ¿no? Trabajáis con el lenguaje de la música y tratáis de enseñarlo, ¿no? Pero más allá de que aprendamos o no aprendamos música, tenemos una serie de sensibilidades, de conocimientos adquiridos a través del medio cultural que nos hacen a las personas que no han estudiado música, que no saben de música, les hacen sensibles a este hecho, a este lenguaje, y por eso la música está totalmente presente, pues desde los medios de comunicación a todas las culturas. Bueno, no me voy a extender en esto porque creo que teóricamente y experiencialmente, pues todos conocéis el grandísimo alcance que la música tiene a nivel internacional, ¿no? La música hoy en día la usamos de manera colectiva, cualquier equipo deportivo tiene su himno, cualquier partido político emplea una música para congregar a las personas que le son afines, cualquier manifestación grupal, mm, digamos que está vinculada a la música, ¿no? En los centros comerciales, en la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo todos hacemos un uso cotidiano de la música, ¿no? Hoy en día ya con aplicaciones como Spotify o Apple Music, todos podemos tener a nuestra disposición un listado interminable de canciones, ¿no? Y sobre todo los adolescentes prácticamente que podemos decir que desde que se levantan hasta que se acuestan están con una música puesta, ¿no? Entonces, digamos que el concepto música y cultura están íntimamente relacionados, ¿no? Bien es cierto que hoy en día pues esa cultura se ha ido homogeneizando y que ya hay bastantes pocas diferencias, ¿no? entre la música que podamos escuchar aquí en España y, por ejemplo, la que podáis estar escuchando o manejando en Perú. Y unido a esto, como extensión, de repente aparece el término terapia vinculado a la música. Por ahí un teléfono, una llamada que está abierta con un micrófono, por favor, si lo podéis cortar, ¿vale? Si lo podéis cerrar, muchas gracias. Entonces, aparece o sea, la música se extiende hacia lo terapéutico, ¿no? Culturalmente nos podemos retrotraer a Grecia, a Mesopotamia, a Roma, y donde podemos encontrar infinidad de ejemplos donde la música ya empezó a ser entendida como un elemento que ayudaba en los procesos curativos. Eh, lo que pasa que, bueno, ha estado muy vinculada también a los ritos, a los cultos, a un mundo mágico, a un mundo chamánico, a un mundo, digamos, que ha estado dirigiéndose, ha ido construyendo una línea en paralelo a lo que hoy podemos considerar un mundo científico, ¿no? Entonces, digamos que la musicoterapia como tal, le podemos poner la musicoterapia contemporánea, le podemos poner su fecha de inicio, su fecha de arranque culturalmente en nuestra sociedad contemporánea, en torno al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una de las primeras experiencias recogidas las encontramos en los hospitales de campaña de los soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial que retornaban a Estados Unidos. Entonces, los equipos de enfermería que estaban en esas clínicas de recuperación para veteranos empezaron a observar que cuando se aplicaban ciertas músicas, la recuperación de los soldados era más rápida y sobre todo no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Entonces esto llevó a empezar a hacer unas observaciones clínicas, médicas, científicas, si me apuráis, y se empezó a sistematizar el uso de la música con un fin terapéutico, como digo, dentro de un contexto hospitalario, ¿no? de un contexto vinculado al cuidado médico. Esto se produce en Estados Unidos porque ya había una tradición de estudios
de la relación entre música y medicina que se remontaba al 1700, 1750. Se empiezan a encontrar los primeros tratados en los que se recoge este interés captado de esa herencia, de esa tradición de Grecia, Roma, Egipto incluso, y se empieza eso, a hacer pequeños estudios, ¿no? Pero como trabajos muy, muy esporádicos. Pero ya digo, es en torno a los años, al 49, 50, cuando en Estados Unidos se empieza a sistematizar todo esto. Y es ahí donde a los pocos años se empieza a constituir una asociación americana, norteamericana, donde se empiezan a sistematizar ciertas formaciones y a partir de ahí se irradia a todo el mundo, ¿no? Digamos que los Estados Unidos son el gran impulsor de la musicoterapia en el mundo, ¿no? El eje anglosajón, eh, impulsado después también por el Reino Unido, todo lo que tiene que ver con la Commonwealth, pues digamos que son los que la exportan al resto del mundo, ¿no? Hoy en día, los países en los que la musicoterapia está implantada como una disciplina, como una profesión de facto, pues obviamente son Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá, y en Europa fundamentalmente, pues además del Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza, los países nórdicos y toda la cuenca mediterránea, pues estamos, digamos que siguiendo la estela de estos países, ¿no? Tanto Portugal como Italia, como España, por supuesto, Latinoamérica, toda Latinoamérica a día de hoy estamos tratando de constituir en todos los países la misma infraestructura que han logrado, pues, países como Estados Unidos, ¿no? Donde podemos encontrar a un musicoterapeuta contratado en un hospital con una calidad profesional del mismo nivel que un anestesista, ¿no? Y antes de una operación, antes de la inducción a esa anestesia del paciente, está un musicoterapeuta trabajando con esa persona porque ya se sabe que hay una inducción mucho más favorable a la operación que si directamente se le inyecta unos químicos para que quede sedado y por tanto se le opere, ¿no? Entonces ese musicoterapeuta está antes de la sedación y después de la operación, porque saben que la recuperación es mucho más rápida. Y si nos lo llevamos a un terreno económico, pues saben que si hay un musicoterapeuta de por medio, los tiempos de recuperación se acortan, por tanto hay menos gastos y por tanto la producción a nivel clínico, pensando en que la sanidad en Estados Unidos, pues como bien sabéis, es totalmente llevada por organizaciones privadas, pues es posibilidad de que haya muchos más pacientes, ¿no? Entonces, bueno, este preámbulo así nos sitúa un poco en cuál es el marco donde comienza a nivel contemporáneo la historia de la musicoterapia como tal, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de musicoterapia, podemos tener en cuenta estas tres palabras, ¿no? La musicoterapia es una herramienta muy eficaz para humanizar el tratamiento a las personas. Digo personas y no digo pacientes porque podemos estar trabajando, como veremos luego, con, con niños que tienen problemas educativos y no son pacientes. Podemos estar trabajando con personas que están hospitalizadas y que tienen problemas de salud y que sí son pacientes hospitalarios. Podemos estar trabajando con personas de la tercera edad que están en una residencia y no son pacientes, ¿no? Pero son personas que tienen pues unas ciertas problemáticas que no les da esa categoría o están mucho más allá, ¿no? de ser exclusivamente unos pacientes. Pero siempre la musicoterapia nos permite dar un trato humanizado, ¿no? Porque tratamos, como veremos luego también, de una manera muy cercana, ¿no? Muy en función y a favor de las necesidades que la persona tiene. La musicoterapia tiene un carácter absolutamente transformador. No nos dedicamos a entretener,
como explicaré en breve, sino que tratamos de hacer un trabajo que aporte un beneficio. Si logramos aportar ese beneficio, quiere decir que se produce un cambio en la persona, ¿no? Y otro de los ejes sobre los que trabajamos es la musicoterapia como una experiencia de bienestar, ¿no? También decimos mucho que la musicoterapia tiene que estar muy vinculada con la experiencia de éxito de la persona con la que trabajemos, ¿no? Y luego veremos por qué. Entonces, bueno, estas tres palabras yo creo que pueden ayudarnos a ir adentrándonos en este terreno de la musicoterapia, ¿no? Algunas nociones de música y musicoterapia. Voy a tratar de explicar por qué la musicoterapia, o sea, por qué la música nos ayuda en musicoterapia, ¿no? Eh, a estas alturas, supongo que todos tendréis nociones, sobre todo a través de vuestra propia experiencia, que la música nos afecta a las personas en el organismo, mucho más allá de nuestros conocimientos, ¿no? Mucho más allá de que la pensemos, de que nos planteemos esto de la música y la podamos racionalizar, ¿no? Esto es un 3x4, esto está en sol mayor, esto. Mucho más allá de eso, la música nos afecta biológicamente, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que provoca respuestas físicas, respuestas psicológicas, respuestas emocionales, respuestas fisiológicas, al margen de que la persona sepa si estamos eso, tocando una canción que está en binario y que es una tonalidad menor. Al margen de eso, nuestro cuerpo responde. Por eso, la gente va a un concierto y se emociona, y la gente va a un concierto y vibra, ¿no? Y ve a los Rolling Stone, y los Rolling Stone nos ponen patas arriba, ¿no? Porque su música está vinculada a una serie de memorias, a una serie de impactos que a través de nuestra psique y de nuestro cerebro impactan en todo el cuerpo, a nivel biológico, como decía, a nivel emocional, a nivel neuronal, a nivel químico, y todo esto es una auténtica revolución, ¿no? Entonces, los musicoterapeutas nos servimos de este impacto, de esta ola que la música produce, para conducir este tipo de respuestas hacia un fin determinado. Nosotros hablamos de objetivos terapéuticos. Nuestro fin no es la música. Usamos la música con un fin terapéutico. Es decir, no tocamos exclusivamente para tocar una pieza, acompañar con una pieza, sino servirnos del lenguaje musical, que puede ser un solo acorde en una sesión, para acompañar, para conducir al paciente hacia un determinado lugar que consideramos objetivo terapéutico, ¿no? Esto implica que hay un continuo trabajo de observación, un continuo trabajo de análisis de las respuestas del paciente, de conocer cuál es su trayectoria, cuáles son sus necesidades y diseñar, por tanto, un abordaje musicoterapéutico en función de esas necesidades, ¿no? Fijaros, ¿no? Si nos vamos un poco a cuándo comenzamos a estar sensibilizados ante el hecho sonoro, nos retrotraemos, por ejemplo, al quinto mes de gestación, ¿no? Cuando apenas una persona, un bebé, mide 20 centímetros, apenas pesa 350 gramos, y es en este momento en el que el oído empieza a ser un órgano funcional. Es decir, el cerebro ya procesa lo que le llega al feto a nivel auditivo y empiezan a establecerse las primeras memorias. Los musicoterapeutas trabajamos con las personas desde este momento prenatal hasta el último momento de la vida, ¿no? Hasta que las personas están en cuidados paliativos. Cuando la gente está en ese tránsito hacia la muerte, la musicoterapia está presente. Y todo ese arco que separa un momento y otro es propicio para que podamos trabajar, ¿no? Trabajamos en todos los contextos, por supuesto, con metodologías adaptadas a todas estas variedades que podemos imaginar, pero el primer paso es este, ¿no? Por eso trabajamos con mamás gestantes y a partir de ahí empezamos a trabajar con el bebé también, ¿no?
trabajo de estimulación desde el exterior porque llega pues la luz que se transfiere a través del vientre de la madre y del sonido que llega a través de lo que la madre oye a través de sus oídos, ¿no? Y fijaros, en el séptimo mes ya reconoce la voz de la madre, ¿no? Con lo cual podemos empezar a hacer un trabajo que denominamos de songwriting, con canciones compuestas con la madre para su bebé, ¿no? Y estableciendo y reforzando ese vínculo emocional de preparación para lo que va a llegar, lo que va a acontecer, que es la vida en 2 meses más, ¿no? Entonces, desde ese ámbito desde ese contexto hasta el final de la vida estamos trabajando con musicoterapia, ¿no? Por tanto, podemos decir que esto de la musicoterapia es apta o es válida para todos, para todas las personas y para todos los contextos. Y lo que hacemos es adaptarnos a todas estas modalidades distintas, ¿no? Ahora no podemos desarrollarnos mucho en ello, ¿no? Pero eh, no es lo mismo trabajar a nivel de intensidad, por ejemplo, con un bebé recién nacido, que con un adolescente, ¿no? El nivel de las personas es distinto y por tanto nuestra propuesta se amolda, se adapta a esas circunstancias, ¿no? El objetivo terapéutico es distinto y por tanto las metodologías y los recursos musicales que empleamos pues varían muchísimo de unos contextos a los otros. Entonces, podemos decir que la musicoterapia la podemos clasificar de esta manera, ¿no? Una disciplina clínica porque se, se aplica en contextos donde se da cuidado a las personas. Habitualmente se nos ubica, ¿no?, en contextos hospitalarios, pero ya os he dicho al principio que estamos en contextos escolares, en contextos sociales, en contextos de inmigración, infinidad de ellos, ¿no? Entonces, disciplina clínica que está basada, está fundamentada en cómo cuidar a las personas, cómo acompañarles en un proceso de curación, en un proceso de restablecimiento, ¿vale? Y quienes hacen esto son profesionales que se han especializado en hacer un uso terapéutico de la música. Esto es muy importante, ¿no? Y aquí podemos establecer dos categorías, ¿no? Música en terapia y música como terapia. La música en terapia es la que puede usarse, por ejemplo, pues un psicólogo que hace sus sesiones de psicoterapia conductista, por ejemplo, con un paciente y usa la música para ayudar a que el paciente se relaje, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo de música en terapia. O el hilo musical que se pone en un dentista, ¿no? Para que el que está en la sala de espera pues esté un poco más relajado y no esté pensando en que le van a pinchar y le van a tocar ahí en los dientes y le va a doler y no sé qué, no sé qué. Eso sería música en terapia. Pero música como terapia es aquello que el musicoterapeuta como tal usa para llegar a un fin terapéutico y amolda eso que hablábamos del lenguaje, de la gramática musical, a un uso específico para este acompañamiento a las personas, ¿no? Vamos a ir un poco más allá. Aquí vemos dos situaciones, las dos pertenecen a un contexto hospitalario, se aprecia mucho más la de la derecha, es un contexto hospitalario, pero bueno, las dos, como os digo, pertenecen a un contexto hospitalario, ¿no? Están tomadas de dos medios de comunicación, uno que se llama COPE, que es una radio aquí en España, y otro que se llama ABC, que es un periódico. Y en los dos aparece la palabra musicoterapia, ¿no? Musicoterapia para ayudar a los pacientes, y el otro dice la lucha por la regularización de la musicoterapia, está cortado, pero bueno, los medios de comunicación llaman a esto musicoterapia, ¿no? Pues vamos a ver las diferencias. El de la izquierda no es musicoterapia. Está mal llamado por los medios de comunicación musicoterapia. Es música ambiental. Elementos, pues vemos a las personas que están como si estuvieran en una sala de conciertos, ahí están como en la sala de recepción de un hotel, un hall de un hotel. Entonces han colocado un piano y hay una persona con un violonchelo
una chica con una flauta travesera. El del piano, o sea, todos están con un atril, con lo cual están siguiendo una partitura y están haciendo un concierto, sin más. Esto está muy bien, ayuda también a relajar en los hospitales, a distendir pues, ese ambiente a veces un tanto duro, ¿no? Por los casos que se suelen dar en un entorno de esta naturaleza, pero esta gente no está haciendo musicoterapia. Los de la derecha sí están haciendo musicoterapia. Por un lado, antes de hacer esa intervención, han hablado con el equipo médico, han hablado con el equipo de enfermería y les han consultado quiénes son los pacientes que en ese día precisan hacer una intervención de musicoterapia. Se ha pedido permiso a las familias. Se ha analizado cuáles son sus necesidades terapéuticas. Se ha diseñado una intervención, se ha pedido permiso, en este caso, como es un menor, a los progenitores, y se está realizando una sesión. En la sesión se está analizando el tipo de respuestas del paciente y se está realizando una sesión que llamamos de improvisación creativa. Es decir, se va creando en función de las respuestas que el paciente va realizando. Se analiza el comportamiento, si estamos en un contexto de investigación, incluso se toman constantes vitales. Tenemos la suerte de que en los entornos hospitalarios los pacientes están monitorizados y podemos ver pues, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, y ver cómo varían en función del tipo de música que estamos empleando, ¿no? Y cuando esta sesión termina, al equipo médico se le da un feedback de estas respuestas y del comportamiento que el paciente ha tenido, ¿no? Y uno de los objetivos fundamentales que suele haber, por ejemplo, en un contexto hospitalario es el de la canalización de la expresividad, ¿no? El de la canalización de las emociones del miedo, de la angustia, de la tristeza a veces, de la incertidumbre. Y quiero decir que todos estos parámetros están controlados por gente que está especializada, que se ha formado especialmente en esto y que no tiene una finalidad musical. Los músicos que están ahí comienzan al principio de la partitura y terminan al final de la partitura. Las personas que están allí, cuando han terminado, aplauden y se sienten muy reconfortados de eso. Pero eso es un concierto, ¿vale? No es musicoterapia. Nuestro trabajo está muy vinculado con estos parámetros, ¿no? Esto es un monitor de un hospital, ¿no? Y entonces vinculamos eso, todos los efectos de la música, todos esos impactos del lenguaje musical sobre las constantes vitales, ¿no? Por explicarlo de otra manera, ¿no? El músico cogería esta partitura de Take Five de Paul Desmond y la interpretaría de principio a fin, aunque improvisara, ¿no? Si nos fuéramos a un contexto jazzístico. Pero la partitura del musicoterapeuta es la de la derecha, ¿no? Parte de una nota y puede llegar a la nota final por infinidad de caminos y no tener que llegar siempre a ese mismo camino, ¿vale? Se puede quedar en una sola línea del pentagrama o en la primera nota, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes diferencias, ¿no? Al final de una sesión sí podemos transcribir lo que ha sonado, pero no vamos con la transcripción previa, ¿vale? Lo construimos con el paciente, ¿no? Insisto en el tema, ¿no? Nuestro objetivo es terapéutico, no es musical. Entonces, hablando de que el musicoterapeuta es alguien especializado en musicoterapia y que se ha formado en musicoterapia, estas son algunas de las disciplinas en las que un musicoterapeuta trabaja, ¿no? O se forma. Pues, no sé, fijaros, por supuesto tiene que saber de psicología, tiene que saber de medicina, tiene que saber de música, fundamentalmente, es nuestra herramienta, ¿no? Pero tiene que conocer la fisiología del cuerpo y del desarrollo humano, tiene que tener nociones de investigación clínica, por supuesto de habilidades terapéuticas, de cómo tomar y analizar los datos en las sesiones, de técnicas de musicoterapia, técnicas específicas para intervenir con los pacientes, tiene que saber cómo hacer atención social, cómo desarrollar metodologías de la intervención, cómo
diseñar objetivos y cómo analizar objetivos terapéuticos, tiene que tener un grandísimo desarrollo personal, lo que denominamos self-experience, tiene que conocer sobre estética, sobre historia de la música. Es decir, es una cantidad, yo he seleccionado aquí algunos de las áreas de conocimiento, pero fijaros, ¿no? No es alguien que por el mero hecho de saber música y tener buena voluntad, llega y toca, ¿vale? Hay que, hay que nutrirse, hay que aprender muchas cosas y después hay que tener un proceso de práctica acompañada, tutorizada, antes de hacer, digamos que un rodaje en solitario, ¿no? Porque todo esto pues es muy serio, ¿no? Y ponernos en manos de pacientes, de personas que están en una situación de debilidad, pues es mucho más complejo que simplemente llegar y ponernos a tocar allí, ¿no? Porque pues podemos amplificar sus problemas, ¿no? Por el hecho de, de no saber lo que estamos haciendo, no saber qué tecla estamos tocando. Entonces, fijaros, son esas múltiples áreas que si pensamos un poco en en el musicoterapeuta como, pues podría ser el musicoterapeuta como una navaja multiusos, ¿no? Esta es la típica navaja suiza, donde son muchas las herramientas, son muchos los recursos que el musicoterapeuta tiene para ponernos al servicio de las personas. Si hay una de las características o una de las cualidades que define a un musicoterapeuta es la creatividad y la flexibilidad, ¿no? Nos encontramos en infinidad tremenda de contextos, de situaciones, no hay dos sesiones que sean iguales y no trabajamos a partir de una fórmula, ¿vale? No llegamos y aquí, pum, hacemos. Es mucho de conocer a la persona, observarla y a partir de ahí diseñar algo que sea ad hoc para sus necesidades, ¿no? Y cuando estamos en un proceso, es decir, que estamos trabajando con unos pacientes a lo largo de varios meses, lo que hemos logrado en la sesión uno no quiere decir que se mantenga en la sesión 2 ni en la sesión 3. A veces hay que estar siempre como comenzando desde el principio, ¿no? Con lo cual no nos sirven las fórmulas, no nos sirven nada que esté preconfigurado. Arrancamos desde lo que observamos, desde la vivencia del día preciso con el que estamos trabajando, ¿no? Y para poder responder a eso, pues hay que tener eso, pues una multiplicidad de herramientas y de recursos, todos disponibles para poder trabajar con las personas. Entonces, vamos a explicar ahora de manera un poco más concisa, ¿no? Con qué elementos trabajamos, ¿no? O qué tipo de preguntas un musicoterapeuta se hace para trabajar, ¿no? Una de las cosas que más nos interesa es el qué de la persona, es decir, qué necesita, dónde se encuentra, en qué momento vital, en qué situación existencial, en qué situación de salud, qué tiene, para a partir de ahí nosotros diseñar un objetivo terapéutico. Es decir, tenemos que conocer, ¿vale? Y a partir de ahí nos cuestionamos qué de la música es importante para trabajar esos objetivos terapéuticos y responder a esa necesidad que la persona tiene, ¿no? Y de ahí se derivan nuestras habilidades terapéuticas y musicales, ¿no? Y decidimos pues que hoy va a ser sesión de improvisación o hoy va a ser una sesión en la que principalmente el trabajo va a ser receptivo y en otra va a ser totalmente activo y entonces decidimos con qué parte de la música trabajamos. Vamos a trabajar con percusión porque hay que activar muchísimo a la persona, vamos a trabajar con un entorno mucho más melódico, vamos a trabajar con la voz y entonces aparecen las técnicas de musicoterapia, ¿no? Y según la que usemos, nos sirve para ver qué tipo de beneficios podemos procurar a la persona, ¿no? Y en función de eso nos vamos a cuestionar qué resultados hemos obtenido, si la aplicación de esas técnicas, de esos recursos, de esas habilidades, han generado algo que haya hecho a la persona cambiar del minuto 1 al minuto 20 o 30 de la sesión. Y nos volvemos a cuestionar qué de la persona, cómo está la persona ahora, después de que ha estado trabajando con nosotros o nosotros hemos estado trabajando con ella 20 minutos, media hora, tres cuartos de hora, ¿vale? Entonces, como veis, hay un continuo análisis y supervisión y monitorización de cómo está la persona, cómo llega, cómo va transformándose a lo largo de la sesión, cómo sale de la sesión y qué valor tiene la música
en todo esto, ¿vale? Y hablo de música en términos generales, ¿vale? Ya sé que decir música no es decir nada, ¿no? Porque hay música rock, hay música heavy, hay música clásica, hay muchas modalidades, ¿no? Pero bueno, por no complicarnos mucho ahora, hablo de música así, en términos generales, ¿no? Dentro de la musicoterapia hay muchas corrientes, ¿no? Igual que en psicología. Hay pues, corrientes conductistas, corrientes psicoanalíticas. Nosotros en el máster de musicoterapia somos muy herederos de esa corriente norteamericana, ¿no? Sobre todo de la escuela Northrop Robbins de Nueva York, que se enmarca dentro de la corriente humanista. ¿Qué, qué puede resumir esto de la corriente humanista o del enfoque humanista? Que centramos todo nuestro interés no en las carencias, sino en las potencialidades de las personas. ¿Vale? Esto es como el gran interés, ¿no? Entonces, nuestro trabajo parte de la definición y la acotación de un problema, de una situación, de una realidad, la que sea, y ver cómo podemos realizar un proceso de acompañamiento, de guía, de asistencia a una persona para promover un cambio, para promover una mejora, para promover una transformación. ¿Vale? Entonces, eso sería como la pauta de lo que tratamos de hacer en musicoterapia desde este enfoque. Y lo hacemos haciendo que el paciente trabaje con nosotros, es decir, que sea un co-creador. La musicoterapia la entendemos como un elemento que se construye desde las dos partes, desde las dos bandas, ¿no? Desde la esfera del paciente y desde la esfera del terapeuta. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas con las que trabajamos no saben de música. Por eso tenemos que adaptar, ¿no?, las técnicas. Las técnicas están pensadas para hacer participar en las sesiones a personas pues, que no saben música. Por eso el musicoterapeuta tiene que tener muchas destrezas musicales para que con su música pueda envolver, pueda acompañar a la persona de manera muy eficaz y de manera muy exitosa, ¿no? Para que se sienta realmente creador. Porque ese componente eh, de la parte artística, de convertirnos en creadores de nuestra propia obra, tiene un impacto muy, muy transformador en las personas, ¿no? Y parte de la relevancia eh, transformadora que la música tiene es eso, ¿no? El que te conviertes en un agente activo, ¿no? Una persona que participa, ¿no? Todas las personas que se encuentran en situación de debilidad, en situación de enfermedad, incluso aquellas personas que están muy desesperanzadas y muy atrapadas por la tristeza de la enfermedad, tienen una necesidad de cambio, ¿no? Y es ahí a donde nos agarramos, ¿no? Y es ahí desde donde empujamos todo ese proceso de cambio, conjugando pues todo eso, ¿no? El ritmo, tempo, armonía, melodía, letra, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que insistir en que la música que construimos no es la música del terapeuta, es la música que es significativa para el paciente, ¿no? Por eso tiramos también mucho de la historia sonora, ¿no? Eso que llamamos el ISO sonoro de los pacientes, ¿no? Esa música que ha sido significativa desde que somos pequeños, ¿no? Y que nos puede retrotraer a momentos importantes de nuestra vida, ¿no? A la infancia, a la adolescencia, dependiendo, ¿no?, del contexto en el que estemos, ¿no? Pero siempre exploramos cómo es ese mundo sonoro del paciente para rescatar, ¿no? Uno de los ejemplos más típicos es que si estamos trabajando con personas de la tercera edad, pues si estamos en este contexto, pues obviamente van a tirar hacia lo que escuchaban en su juventud, es decir, boleros, rancheras, salsa, todo lo que tiene que ver con la música que podían escuchar pues, en los años 30, 40, 50, ¿vale? Que son pues, las personas que nos vamos encontrando ya en esa tercera edad, ¿no? Entonces, eh, decíamos antes que no solamente es tocar y hacer música y hacer música, ¿no? Hay una visión totalmente analítica de lo que está pasando, porque no estamos
no vamos a recrear, que es lo que hacían los músicos que ejemplificábamos antes, ¿no? Esa gente va allí y entretiene, ¿no? Trata de que la gente pase un buen rato, ya está, ¿no? Nuestro objetivo no es únicamente eso, que haya una experiencia positiva con la música, sino modular esa intervención musical para ver cómo la tenemos que ir cambiando, reestructurando a lo largo de una sesión para no alejarnos de ese objetivo terapéutico que tenemos, ¿no? Entonces, constantemente estamos chequeando qué pasa con la música al inicio, durante y al final de la sesión, como si tuviéramos un teleobjetivo en nuestra mirada, ¿no? En nuestro oído, y escucháramos las cosas muy de cerca y así en gran angular, ¿no? Para tratar de hacernos una cosmovisión lo más amplia posible de lo que sucede en el mundo de la otra persona, ¿no? Y como musicoterapeutas precisamente nos vamos especializando en esto, ¿no? En conocer los mundos de los otros, ¿no? Todas esas particularidades que cada persona tiene y que son las que tenemos que conjugar, ¿no? Y que tenemos que explorar, ¿no? Cada persona es como un planeta nuevo para nosotros y nos vemos a la obligación de explorarlo, ¿no? Como si fuéramos, pues eso, investigadores, que fuéramos expedicionarios, que nos adentramos en una selva y tenemos que ir abriéndonos camino y descubriendo, ¿no? ¿Qué hay en ese mundo sonoro? ¿Qué tipo de timbres? ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Qué tipo de emociones? ¿Qué tipo de problemáticas? ¿Qué tipo de conocer, conocer, conocer? Porque todo eso nos va a dar material para hacer un abordaje mucho más preciso. Y lo curioso de todo esto es que lo tenemos que hacer sin enjuiciar. Y aquí hay un trabajo muy, muy, muy serio y muy, muy importante, ¿no? Porque no se trata de que nosotros determinemos si esto es bueno o es malo. Simplemente lo que tenemos que hacer es acogerlo, observarlo, integrarlo y trabajar con ello, ¿no? Que eso es, pues, lo que tiene que ver con una visión terapéutica, ¿no? No estamos para satisfacer nuestros gustos, musicalmente hablando, sino para trabajar con eso que es significativo para el paciente. Entonces, como estamos trabajando con música, lo que estamos haciendo es trabajar con una representación artística, simbólica, de lo real. Y siempre que se produce esto, podemos hacer transformaciones con eso, ¿no? Siempre me gusta aludir al concepto, a la etimología de la palabra expresión, ¿no? Cuando nos expresamos, etimológicamente quiere decir que ponemos la presión fuera, que exteriorizamos la presión, ¿no? Y cuando la presión está fuera, cuando está representado, podemos observar nuestra representación, ¿no? Si nos vamos al mundo de las artes plásticas es más fácil verlo, ¿no? El artista se expresa y hay una pintura y una escultura, ¿no? La podemos contemplar, ¿no? En musicoterapia sucede lo mismo, lo que pasa que es un arte sonoro, ¿no? Y el paciente, la persona con la que trabajamos, se hace consciente de lo que ha sido capaz de sonar, se hace consciente de cómo ha expresado eso y nosotros se lo podemos devolver, ¿no? Podemos mostrar cómo ha tocado, con qué ímpetu, con qué alegría, cuando estaba al inicio de la sesión totalmente hundido, con qué, con qué sensibilidad ha tocado cuando estaba totalmente retraído y totalmente desvinculado de sus emociones. Y eso es absolutamente transformador, ¿no? Porque el paciente puede ver representado en la intensidad con la que ha tocado en un tambor su ira o su miedo y darse cuenta que cuando ha hecho eso, el miedo ha dejado de estar dentro porque se ha colocado fuera, ¿no? Este es uno de los componentes, ¿no? Que hablaba antes de la capacidad transformadora de la música a través de la musicoterapia, ¿no? Por tanto, en la musicoterapia lo que potenciamos es la expresividad de la gente. Tratamos de que todo el mundo participe dentro de sus posibilidades, ¿no? Y el que tenga pocas, pues ya estamos con nuestras habilidades terapéuticas ahí, preparados para potenciar eso, para embellecer eso, para hacer que eso crezca. A partir de una nota en un piano que el paciente haga, nosotros ¡tum!, preparar una escala que acoja ese golpe sobre la tecla y el siguiente golpe que esté acompañado por un siguiente acorde y a partir de ahí construir una secuencia armónica y sobre ello una melodía y una letra que diga tal o cual cosa, ¿no? De cómo se sienta ese paciente, ¿no? Y al final lo que tenemos que ver es cómo le damos significado a todo eso. ¿Qué se está queriendo decir? ¿Cuál es el significante vinculado
el significado, perdón, vinculado a ese significante, ¿no? Y a partir de ahí establecemos un diálogo con ese ser humano que tenemos delante, que tiene una realidad totalmente distinta a la nuestra y que nosotros como profesionales estamos acompañando, ¿no? Estamos acogiendo y estamos tratando de la palabra sanar suena muy, muy fuerte, ¿no? En musicoterapia. Por eso preferimos esto de acompañar en su proceso de recuperación, de restablecimiento, de vuelta a la salud, ¿no? Y como decía antes, tratamos de que musicalmente eso sea una experiencia de éxito, que todo el mundo salga de una sesión de musicoterapia sintiéndose capaz de hacer musicalmente y capaz de haberse escuchado, de haberse sentido a sí mismo, ¿no? Por tanto, pues trabajamos con infinidad de signos y al final todos ellos son pues muy metafóricos, ¿no? Porque como lenguaje simbólico nos lleva a eso, ¿no? Casi que viendo imágenes de este tipo podemos entender que la música pasó por aquí, ¿no? Y cuando la música pasa por ahí, hay una transformación. Cuando trabajamos con niños y el resultado es este, quiere decir que la música les atravesó. Y este quizá es el más claro indicativo de que el trabajo ha sido bien hecho, ¿no? Ha habido eso que estamos hablando, ¿no? Ese cambio, ¿no? Ese impacto positivo, ese impacto para bien, ¿vale? Y nada, con esto llego al final de esta exposición. Tenemos 10 minutitos por si queréis comentar algo, si queréis preguntar algo. No sé, ahora si habéis escrito alguna cosa por ahí por el chat, estará Beatriz también al tanto. Y yo dejo de compartir esta imagen. Ahí tenéis enlace por si queréis ver más ponencias sobre musicoterapia en YouTube, en esos dos canales. David Gamella, Musicoterapia y H2Sol, la asociación en la que trabajo. Y bueno, dejo de compartir para que os pueda ver y podamos charlar si queréis. Muchísimas gracias, David. Veo por el chat, comentaba Fernando que hay una palabra complicada, ha dicho transdisciplinariedad. Es verdad, trabajar con distintas disciplinas transversalmente, ¿no? Desde luego. Eh, Ha habido también unas cuantas manos levantadas. Si os parece, damos paso. En primer lugar, levantó la mano Arve de Lelis. Yo no te escucho. No te escuchamos todavía. Vale, Sí, damos vale, paso paso a a la otra mientras siguiente. Eso es. solucionas. Aldo Linares, a ver si contigo hay más suerte y podemos escucharte ahora. A ver. No sé si me escucha. Perfecto. Sí, perfectamente. Y, Te escuchamos y te vemos. bueno, primero agradecer al maestro que ha estado dando la propuesta de tema. Solamente quería yo aportar que el rey David, que era un personaje de la antigüedad muy, muy conocido, además de músico, era un profundo investigador del alma humana. Y él aplicó lo que vendría a ser una terapia, digamos, como lo que estamos hablando, un tipo de, una suerte de musicoterapia al rey David, que fue el primer rey de Israel, porque él tenía desórdenes mentales y él usaba el arpa para poder aquietarlo con buenos resultados. Entonces, eso estamos hablando del 1000 años antes de Cristo, que él ya, digamos, usaba la música con esa finalidad. Entonces, solamente quería aportar eso, no sé si el ponente tenía una idea de esto. La cultura hebrea justamente desarrolló algunos aspectos en esta área. Eso quería aportar. Sí, sí, comentaba un poco en mi intervención que digamos que hay unas raíces de la musicoterapia que provienen del mundo antiguo, ¿no? He citado Grecia, Roma y Egipto, pero hay muchísimas culturas y podíamos meternos con música, musicoterapia y cabalá, ¿no? Pero bueno, no es el contexto ahora como para desarrollar esas cosas aquí, pero hay muchísimas tradiciones, muchísimas líneas culturales vinculadas a la música, al desarrollo de la espiritualidad, del alma, al cuidado del cuerpo, que nos darían, bueno, pues para un curso entero
O sea que sí, sí, sí. Somos la herencia de lo que ya muchas culturas estuvieron probando y constatando, ¿no? Con la música, con la vibración, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sin hablar de Oriente, ¿no? Donde hay una tradición de vibroacústica con cuencos, con gongs, con cantos absolutamente potente y absolutamente impactante, ¿no? Desde luego, muchas gracias, David. A ver si ahora podemos escucharte, Arbe. A ver si suerte. Ahora sí se me Ahora sí, escucha. Ahora, perfecto. sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la ponencia. Dado que somos un auditorio de docentes, eh, la pregunta que me viene es ¿cómo la musicoterapia podría hacer algo por nuestros estudiantes de música, ¿no? Por ejemplo, un estudiante con fobia social o sensibilidad, digamos, a la ansiedad, se ha desarrollado investigaciones o algunas estrategias desde la musicoterapia, porque sé que, digamos, en el ámbito de la psicología cognitivo-conductual o las terapias de tercera generación han tenido cierto éxito, ¿no? Pero desde la musicoterapia también hay estrategias para el caso de los estudiantes de música. Sí, sí, estudiantes de todo tipo, no específicamente nos tendríamos que circunscribir a los de música, ¿no? Y de hecho, cualquiera de los problemas que pueda tener una persona en un contexto educativo en general es muy parejo a lo que puede sufrir o puede tener una persona que es estudiante de música, ¿no? La bibliografía, las referencias en torno a los trabajos con adolescentes, con niños en entornos educativos es amplísima. Desde trabajos que tienen que ver con cómo gestionan su posicionamiento ante el mundo y cómo viven eso como una afrenta y por tanto con una respuesta con ansiedad, hasta problemas de impulsividad, de comportamiento, problemas de memoria. El espectro es absolutamente grande, ¿no? Y los abordajes terapéuticos que desde la musicoterapia se establecen son vastísimos, vastísimos. En estos entornos se trabaja tanto a nivel individual como a nivel grupal, ¿no? Se suele analizar en qué fase, en qué momento se encuentra cada uno de esos niños, cada una de esas niñas, para en función de eso integrarles en un trabajo de dinámica grupal con ese enfoque terapéutico o de trabajo individual si su estado es mucho más, tiene mucho más riesgos o se encuentra en un momento de su desarrollo mucho más complejo, ¿no? Para posteriormente integrarle en un grupo donde todo sea mucho más favorable para él, ¿no? Pero las metodologías se amoldan y se adaptan a cada uno de los contextos, ¿no? Y de las necesidades. Pero sí, sí, hay mucha literatura en torno a este respecto. Gracias, David, y gracias, Arbe. Pues damos paso ahora a la pregunta de Enrique Segarra. Buenas tardes, maestro. Hola. Es bien sabido que Farinelli en España residió muchos años y el rey Felipe V, que sufría de melancolía, se hacía cantar todas las noches un grupo de arias, de canciones para aliviarlo, etcétera. ¿Se podría considerar eso como un antecedente de la musicoterapia? Mm. Porque usted habló de que ya en el 1700 habían como tratados, cosas ¿no? que nos hablaban al respecto. Entonces, ¿eso se podría considerar? Porque eso me vino a la mente cuando hizo la diferencia, ¿no? Entre ese grupo de pacientes que estaba escuchando un concierto y la otra imagen del lado derecho que estaba el niño donde sí era musicoterapia. ¿Eso se podría considerar como un antecedente de musicoterapia? Porque tenía esa finalidad, digo yo. Claro, claro, ese es el tema, que todo depende de la finalidad y la intencionalidad con la que se usaba esa música. El rey tenía un padecimiento y
descubrió, se dieron cuenta, le recomendaron, él experimentó que cuando escuchaba estas canciones, cuando recibía estos conciertos, pues obtenía ese beneficio, ¿no? O veía aliviado su malestar, ¿no? Eh, lo interesante, por ejemplo, cuando tratamos, y aquí ejemplifico una cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con personas que tienen depresión, desde la musicoterapia, no trabajamos con músicas alegres, trabajamos precisamente con músicas, con textos sonoros que transmiten tristeza. Porque pongo el ejemplo como el de la pesca de un pez, ¿no? Si queremos pescar al pez, si queremos sacar al pez del agua, le tenemos que enganchar con un anzuelo. Entonces, el anzuelo con el que le enganchamos, eso con lo que sí que va a contactar el paciente es con la música triste. Una música honda, trabajando con un tempo lento, con una tonalidad menor, una música muy de sonoridad grave, va a hacer que el paciente se identifique muy claramente con eso que para él es su presente, que es la tristeza. Y cuando se engancha a través de eso, sí que podemos ir transformando esa música, llevándola, así que si me apuráis, a una tonalidad mayor, aumentando el tempo y haciendo que eso de música, entre comillas, triste, se vaya convirtiendo en una música, entre comillas, alegre. Y digamos que hacemos como que una vez que el paciente ha mordido el anzuelo, también muy entre comillas, le sacamos fuera de ese entorno, ¿no? Y no es un cambio radical, no es un cambio de blanco a negro, ¿no? No es un cambio de triste a alegre, ¿no? Pero lo ejemplifico así con el tema del anzuelo y del pez y de la pesca para que veáis, ¿no? Trabajamos con lo que el paciente suena, que es su tristeza, ¿no? Y de ahí nos lo llevamos a otro terreno, ¿vale? Bien, gracias. Nada. Muchas gracias a ambos. Damos paso ahora a Xavier. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Una curiosidad, supongo, bueno, yo la verdad no soy un gran conocedor de la musicoterapia, pero entiendo que hay muchos estudios científicos que avalan y por eso tiene tanto uso en Estados Unidos y en toda la región de la Commonwealth, como comentabas. ¿Hay estudios relacionados con, por ejemplo, entre los músicos, ¿no? Que trabajamos con un repertorio tan vasto que nos podemos pasar 8 horas al día trabajando, no sé, diferentes tipos de repertorio? ¿Qué impacto tiene en la salud, no sé si emocional, mental, eh, el, eh, el, el- el trabajar con diferentes tipos de música? O dicho de otra forma, ¿hay algún tipo de música que pueda generarnos malestar y nosotros no relacionarlo con la música porque no lo trabajamos de forma terapéutica? Ujú. Pues yo lo pensaría desde el contexto laboral, ¿no? En el momento que la música no es algo que pueda hacer alguien por extremo disfrute, ¿no? Mm, bueno, pues estoy aquí, voy a dejar de hacer mi trabajo y me voy a dedicar a tocar un rato, ¿no? Cuando de repente la música se convierte en una profesión y hay detrás una obligación y a veces tener que aprenderse repertorios que no nos gustan y que sin embargo tenemos que echarle muchas horas para tener un dominio técnico de lo que está sonando, porque después pues hay que hacer un concierto o hay que hacer lo que sea. Al final, ahí, más que pensar en la música como tal, podemos pensar en que somos unos informáticos o que estamos trabajando en una empresa de diseño donde nos han pedido hacer no sé cuántos diseños y llevamos 15 horas delante de un ordenador, ¿no? Entonces, al final, ese hecho musical no es doloso para nosotros por el mero hecho de ser música, sino porque es algo que nos carga porque llevamos muchas horas, nos frustra porque no conseguimos lo que estábamos esperando, y es decir, sufrimos lo que puede sufrir cualquier otro profesional en cualquier otro entorno donde se vea sobrepasado por el exceso de trabajo, ¿no? Por el exceso de carga o de responsabilidad, ¿no? Entonces, a veces el trabajo con los músicos es mucho más difícil, porque claro, tratar de trabajar con un músico
que es músico profesional y que está 8 horas tocando, pues llegar a hacer una sesión de musicoterapia es como ir con la herramienta del minero a la mina. Dice, no, no, si es que ya llevo 8 horas aquí picando piedra, ¿no? No me vengas con lo mismo. Entonces, bueno, ahí habría que diseñar estrategias mucho más transversales, mucho más vinculadas con las artes terapéuticas en general, introducir las artes plásticas o derivarlo hacia la dramaterapia o la danzaterapia, ¿no? Y yo no trabajaría tanto con la musicoterapia directamente con un músico de este nivel, ¿no? Habría que estudiar cada caso, ¿no? Pero bueno, sería más práctico a priori ir hacia un terreno que no dominara, ¿no? Porque además va a haber un componente crítico ahí, no se va a permitir según qué cosas, no se va a permitir desafinar, no se va a permitir tocar, que sí que se permite una persona que no tiene conocimientos musicales porque se descontrola y toca expansivamente, ¿no? Y un músico no, un músico tendría que estar todo reglado, todo cuadrar en tempo, y es muy difícil llevarles a ese terreno, ¿no? O sea, entiendo entonces que no es tanto la música en sí, sino el contexto en el que se trabaja con la música, ¿no? O sea, Siempre hay un porque, bueno, contexto. sí, o sea, varias de las cosas que has comentado, o sea, supongo que todos los que trabajamos en música las hemos experimentado, ¿no? Estar en, no sé, en una clase con un alumno y sentir algo con esa música que estamos trabajando y entrar en un mood, ¿no? En un estado que vamos, si no fuera por la música no hubiera ocurrido, ¿no? Claro, 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 entonces no hay un tipo de música que sea perjudicial, sino es más un contexto, ¿no? claro, claro, claro. Un contexto. Ya. Interesante, gracias. Eso es. Por eso cada persona necesita una cosa distinta, ¿no? Y con algunos, como decía, hay que recurrir a la música clásica, pero es que con otras personas simplemente hay que tocar con un tambor. Y estás a lo mejor meses trabajando con pum, 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 y de ahí no sales. Dices, "Uf, no, pero es que es lo que esa persona necesita porque estás trabajando según qué cosas, ¿no? O entremezclarlo con otras artes terapéuticas, ¿no? Como digo. Todo depende, por eso el musicoterapeuta se amolda al contexto de la persona, ¿no? A lo que necesita. Y a lo mejor el músico profesional necesita silencio, no necesita música, ¿no? Que es otra manera de trabajar en musicoterapia, ¿no? Muchas gracias, Xavier, y gracias, David, por la respuesta. Creo que había una pregunta de Tatiani, que no sé si al final, o se levantó la mano, ahora la ha bajado, no sé si al final tienes algo que añadir o quieres comentar, y si no, no veo ninguna mano levantada más. Último momento así de algo que añadir. Sí, buenas ¿Así? tardes a Te todos. animas. Sí, Sí, buenas a ver, tardes. que Hola. te pongo para que te veamos, dame un Buenas tardes. segundito. A ver. Vale, ya te tenemos por aquí. Te oímos. Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? adelante. Sí, quería felicitar, yo también soy musicoterapeuta, estudié en Italia, en la Universidad de Pavía, y me parece que ha sido el tema es muy amplio, pero como una primera parte para informar a los maestros que no están familiarizados con lo que es la profesión, me parece que ha sido muy positivo y está muy interesante y lo felicito por la ponencia. Eh, Muchas gracias. También quisiera solamente, bueno, lo que me pareció la parte más interesante y que siempre hay que recalcar, que es que nuestro objetivo es un objetivo terapéutico, ¿no? Es distinto a la pedagogía, al objetivo pedagógico, y también la diferencia en que, bueno, hoy en día han aparecido muchas actividades con música, pero son solo eso, actividades que utilizan la música. Es distinto a hacer musicoterapia, es distinto a trabajar en ámbito rehabilitativo o en ámbito preventivo, ¿no? Con las personas que no sufren ninguna patología, pero también existen estas actividades que son positivas, actividades con música, pero que no se consideran musicoterapia. Eso me parece muy importante recalcar porque nuestra formación es una formación muy amplia, ¿no? En psicoterapia, psicología, medicina en general, entonces es muy importante que se entienda que usamos la música como
un medio para conectar, para sintonizar afectivamente con el paciente, para generar un cambio, ¿no? Ya sea en la conducta o, o rehabilitación del cuerpo, ¿no? Física. Entonces, me pareció muy, muy interesante y muchas gracias de verdad por la información y por la ponencia. Gracias a ti. Pues Eh, gracias a ti. digamos que los musicoterapeutas trabajamos en un terreno a veces intermedio, ¿no? No somos médicos, no somos enfermeros, no somos psicólogos, no somos muchas cosas, pero tenemos que entendernos con los médicos, con los enfermeros, con los pedagogos, con los psicólogos, con los logopedas, con una cantidad tremenda de profesionales y tenemos que conocer sus lenguajes y manejarnos en sus contextos y conocer las necesidades que ellos tienen en sus trabajos también, ¿no? Porque al final trabajamos de forma complementaria, ¿no? Con lo que ellos hacen, ¿no? Hay un punto en el que en un hospital los médicos no llegan sus tratamientos, llegan sus protocolos, pero hay un punto donde la medicina no llega y sí llega un musicoterapeuta, porque va con otra velocidad, va con otras herramientas, va con otra mirada y aporta y ayuda al paciente en algo donde el médico no puede o la medicina no puede, ¿no? Igual que el psicólogo, igual que el enfermero, ¿no? Que trata lo que puede tratar, ¿no? Y en estos países donde la musicoterapia está implantada como profesión, pues ese hueco está focalizado, ¿no? Y está logrado, ¿no? En los países donde no está reconocido como profesión es mucho más difícil ejercer, porque tienes que estar pues dándote a explicar constantemente, justificando lo que haces, teniendo que trabajar el doble que lo que trabaja pues una persona en Estados Unidos, porque ya en el momento que ha conseguido su acreditación significa que tiene una valía de la misma categoría, pues eso, que un psicólogo clínico, que un enfermero, que un médico, y se le contrata desde ahí, desde una categoría profesional idéntica. En países como España, por ejemplo, donde no está reconocida, pues bueno, Beatriz y yo tenemos mucha experiencia de tener que pelear y pelear y pelear porque se nos dé valor, se nos reconozca dentro de los hospitales, de las residencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, requiere de mucho trabajo y de trabajo interdisciplinar con todas estas personas. Así es, pues muchísimas gracias. Creo que ya no queda ninguna pregunta y ya además nos pasamos un poco de tiempo, así que no sé, Gerson, si quieres añadir algo más, si no, dar las gracias a todos. Ha sido un placer tremendo estar con vosotros. ¿Sí? Sí, solamente igual que creo que todos los maestros agradecidos de parte de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música, también le extiende este agradecimiento tanto al doctor David, a la doctora Beatriz y a todo el grupo de trabajo de UNIR por brindarnos, digamos, esta ponencia y seguramente otras más que vamos a atender y también compartir con todos los maestros. Muchas gracias. Fenomenal, pues un placer y encantados de habernos visto en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, David, también. Muchas gracias, Beatriz. Hasta Muchas pronto. gracias a todos. Un placer haber estado aquí compartiendo este poquito de musicoterapia con vosotros y vosotras. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.